a quien estimamos mucho. Entonces, sin más, comenzamos con la conferencia. Bueno, gracias Juan por acompañarnos en este otro espacio. Buenos días, gracias por estar acá. A reflexionar, a compartir inquietudes e interrogantes sobre la sociedad y sobre el pensamiento social nos ha invitado el comité académico de la licenciatura y el departamento de sociología de esta 7ª Semana Internacional de Psicología Social. Y hoy estoy de nuevo acá con ustedes, gracias a los organizadores y a nuestros queridos colegas, para compartir y dialogar una aproximación psicosocial a ese objeto imprevisto, inaprehensible, incierto, que es la psique histórica, el alma pública, hermoso término que acuñan los editores de esa interesante y hermosa revista publicada por ustedes. Y como la versión psíquica de la historia es aquella del pensamiento y sentimiento de la gente, según ellos mismos, trataremos de acercarnos en imágenes y palabras a la inconmensurabilidad de esa historia, a ese espacio cargado de memoria, de tiempo, de afectos, de símbolos, de significados. Y lo vamos a hacer en esta casa abierta al tiempo, justamente. Desde allí intentaré dar cuenta de ese movimiento, de un tiempo tan interesante, tan intenso y conflictivo como el que vivimos en Venezuela desde el año 1998. Buscando escuchar y sentir ese movimiento, reconocernos y reconocerme en él, he encontrado personas, grupos y recorrido calles reales y virtuales durante 14 años. Del cúmulo de información y registro gráfico he escogido para este encuentro, algunas imágenes, expresiones y símbolos, en especial de los últimos meses, a raíz de la enfermedad y muerte del presidente Hugo Chávez. Quisiera que me acompañen a rehacer este recorrido.
cuando decirlo es un problema. Lo intentaré echando mano a algunas herramientas que desde la perspectiva psicopolítica y sociocultural destacan el rol de los imaginarios e identidades sociales en contextos históricos de aguda polarización y efervescencia ideológica, donde se escenifican conflictos de intereses y luchas por el poder, donde las masas construyen dioses y religiones profanas. Nuestra sociedad es una máquina de fabricar dioses, afirma Moscovici. Sean estos personas, dinero, moda, etc. En la psicología de las masas, el culto representa un eslabón en la transformación de una doctrina política a una concepción del mundo con la fuerza de una creencia, con la fuerza de una iglesia. La creencia de las masas, su vida y acción reposan sobre un misterio que funda su identidad y cuya verdad está más allá de la razón. La divinización del Padre y la resurrección de su imagen. Chávez, ¿Dios o el Padre? El culto es aquel de la paternidad, padre de la patria, de la nación, padre de la revolución, padre del partido y así sucesivamente. El culto al individuo progresa en la medida en que el líder, convertido en un mito, se eleva por encima del común. Su presencia y acción queda sustraída a toda crítica, a todo juicio. Enteramente desmaterializado, él, rendido inmortal, se transforma en personaje de leyenda, perfecto, infalible. El padre arcaico de la horda deviene inmortal con la divinización. La deidificación del líder puesta al servicio de una religión profana, así como la santificación contribuye a aquella de la religión sagrada. La religión civil, según autores como Girman, Lube, Aguirre, crea el sentido de trascendencia, que supone el sacrificio de una vida, de la vida de Chávez en este caso, pero cuya trascendencia es colectiva. Así, las masas seguidoras del líder, unidas a través de la creencia, comparten, construyen objetos, lenguajes, espacios de alegoría, rituales y cultos colectivos, mientras la política, que tiene por objetivo gobernar las masas, un partido, el pueblo, la nación, se apoya en una idea soberana, la revolución y la patria. Aparece así lo religioso nucleando, generando cohesión, religación, que es el sinónimo de lo religioso, su referencia etimológica, generando cohesión e identidad social y sentimientos compartidos al colectivo en torno al liderazgo político, carismático y mesiánico. Se reconoce entonces una lógica psicosocial, la unicidad de creencias de sus miembros y su común participación en lo sagrado. Pero ¿cómo se construye y se mantiene esta conexión tan fuerte entre el pueblo y el líder? Esta lógica identitaria, sustentada en un discurso religioso, en un contexto polarizado, donde el otro, el adversario político, es considerado enemigo, tiene en Venezuela un importante asidero: la fuerte implicación emocional e identificación con Hugo Chávez. Líder y pueblo unidos en una lucha común por el reconocimiento, en la búsqueda de inclusión de masas desfavorecidas económica, social, cultural y políticamente durante décadas. Pueblo que reconoce en el líder a uno de los suyos, que comparte la misma historia, el mismo lenguaje, formas de relación y afectividad, también frustraciones y esperanzas del mundo de vida popular. Líder que canta y baila música del llano de Venezuela, que cuenta anécdotas o chistes de la manera popular venezolana. El líder, carismático caudillo militar de reconocidas habilidades comunicativas, además de ofrecerle visibilidad y reconocimiento como sujeto social a ese pueblo, le ofrece protección desde un gobierno centralista y autoritario, sostenido en un rico y poderoso estado petrolero. Pueblo, poder y petróleo. Poder político, poder económico y poder simbólico conforman la tríada que construye el relato histórico, cuyo protagonista es el pueblo oprimido y engañado por las élites durante siglos. Que este relato se corresponda en parte con la veracidad histórica otorga mayor fuerza a la retórica política. Hugo Chávez es el pueblo, dicen las vallas de la ciudad. Es el acuerdo del pueblo en un hombre, como diría Michelet. Él tiene la facultad de llevar a las multitudes que lo siguen a combates heroicos y a sacrificios de vida. Él moviliza manifestaciones de fuerza o de fe
que apuestan a proyectos de futuro compartido. Todo un cúmulo de emociones, energías y sumisión a la voluntad colectiva que crea una atmósfera de drama y de exaltación permanente, que apela a las esperanzas y a los sueños, donde Chávez, apoyado en una poderosa estructura mediática nacional e internacional, aparece como un agente de salvación, de liberación, asociado simbólicamente a una genealogía mítica, aquella que incluye entre otros al caudillo Pedro Pérez Delgado Maizanta, bisabuelo de Chávez, y por supuesto incluye a Simón Bolívar, quien también carga consigo el peso del mito cristiano y los fantasmas de su pertenencia a logias masónicas. Maizanta cabalga junto a Dios, a Bolívar y a Chávez en la reedición de las luchas que encadenan y oprimen al pueblo bolivariano. Como venezolanos, hijos de Bolívar, la genealogía mítica establece a través de Chávez un doble vínculo sagrado: la unión a través de Cristo y de Bolívar. La conciencia mitológica y la épica que Salas reconocía en el vínculo entre Bolívar y la historia emergen nuevamente en Chávez, héroe nacional que viene a cumplir la misión redentora iniciada pero no concluida por Bolívar. Historia sagrada e historia patria, fundiendo sus espacios en un discurso histórico redentorista que asigna a las nociones de libertad y opresión connotaciones que trascienden la razón que guió originalmente a Simón Bolívar en la lucha por la independencia de España. Así, la historia se replantea como un relato de dominación de una clase sobre otra, pero dentro de la redención no es solamente la material propia del marxismo, sino la cristiana. Cristo es el redentor y, de acuerdo con el líder, redentor de los pobres, porque según la interpretación de Chávez, Cristo fue socialista. Es el líder Chávez quien asume heroicamente aquel de eliminar las injusticias del pasado, de sanar una economía corrupta e ineficiente, de procurar el bien, la justicia para los pobres y establecer el orden y autoridad de la nación. Esta lucha por el reconocimiento y su traducción en innumerables programas sociales a favor de los pobres, adelantados gracias a un altísimo incremento de los precios del petróleo durante más de 10 años, viene a consolidar la fase redentora del populismo. Las promesas que se ofrecen no se expresan en el lenguaje de las políticas públicas laicas y ciudadanas, sino como misiones. Misión Hijos de Venezuela, misión Barrio Adentro, misión En Amor Mayor. Misión es un término que engloba lo cristiano y lo militar y que alude metafóricamente al amor del líder por el pueblo, que forman parte de un cuerpo de la patria, de la cual el líder es el órgano vital. Vieron, como decía la publicidad, Chávez, corazón de la patria, que fue el lema de la última campaña electoral que llevó a Chávez de nuevo al poder, antes de morir. Los nombres concedidos a las 30 misiones creadas convocan sin excepción a los sentimientos, al amor y a la protección del líder. Este llamado populismo radical en términos de la CLOC, asociado a la glorificación discursiva del pueblo y a la convocatoria a su participación política, propone transformar la desprestigiada, excluyente y represiva democracia representativa en una democracia participativa y protagónica. Este esfuerzo exige la reconstrucción de identidad del país, del pueblo, con ausencia de fuerza y y en permanente interpelación identitaria. Si tres circunstancias históricas, la conquista española, la guerra de independencia y la destrucción industrial petrolera, según este, contribuyeron a la dispersión y desintegración de las comunidades y afectaron la conformación de nuestra identidad social, un trabajo mayor demanda ahora la reconstrucción identitaria del pueblo venezolano, y en especial la del pueblo chavista, definida a través de la identidad del líder, decía Chávez. Chávez no soy yo, Chávez somos ustedes, somos todos, ya no soy yo. En verdad Chávez es un pueblo, un concepto, el chavismo. Esta deriva identitaria pareciera constituir la superficie de inscripción de conflictos y tensiones, de división que en distintos momentos históricos en la historia de Venezuela se han expresado y que nuevamente atrapa al país desde el año 2002. 2000, sobre todo cuando arranca la confrontación abierta en los espacios públicos.
Entonces, los conflictos sociales que genera esta polarización, esta participación por la democracia participativa y protagónica, supone el reconocimiento y significaciones asociadas a fines y acciones comunes, pero también se constituye un dogma, se constituye en imagen del poder divino o humano, las condiciones de su ejercicio y la visión heroica que nos constituyen como herencia de la tribu y del ejército de libertadores comandados por Bolívar, del cual habla Torres, sirve de nuevo para justificar una estructura de dominación y de exclusiones en su nombre. Junto a la recuperación identificada de la historia fundacional de la nación, corren odio y resentimiento. Los anhelos de justicia social, cambio y reconstrucción de la nación se hermanan con la destrucción de las instituciones y de lo instituido. La sociedad se divide entonces entre el pueblo, sus redentores y los otros, oligarcas apátridas, expresión de un pasado que representa el mal, el enemigo eliminado. Debido a que se vive la política como la confrontación entre proyectos de sociedad antagónicos, los rivales son construidos como enemigos del líder, del pueblo, de la patria y de la historia. El imaginario político y el discurso de poder se construyen de esta manera a partir de una identidad colectiva y el pueblo se convierte en el actor de la revolución. La revolución bolivariana reproduce, como toda religión y sistema de pensamiento, un conjunto de creencias, ritos y prácticas rituales multiplicadas al infinito a través de una poderosa estructura mediática. De un lado, Jesús, Dios, la vida, la resurrección y la revolución. Y del otro, el diablo, la muerte. Pero ¿quién es el pueblo? El protagonista de esta resurrección. ¿Y quién es Chávez? El héroe que aceptó la cruz que debía llevar para redimirlo y dar su vida como sacrificio. Escuchémoslo en la propia voz de Chávez el Jueves Santo del año 2012 en una misa de acción de gracias a favor de su salud en Barinas, su tierra natal, y a su regreso de Cuba, donde había viajado para continuar su tratamiento. Clamaba Chávez: Cristo, dame tu corona, Cristo, dámela, que yo sangro, dame tu cruz, 100 cruces, pero dame vida, porque todavía me quedan cosas por hacer por este pueblo y por esta patria. No me lleves todavía, dame tu cruz, dame tus espinas, dame tu sabia que yo estoy dispuesto a llevarla, pero con vida, Cristo mi Señor. En este discurso analizado por Torres, Cristo aparece como un sabio que no se corresponde al cristianismo típico. Es un Cristo guerrero. El sable simbólicamente pertenece a Bolívar y de ese modo se mezclan ambas figuras en un solo conjunto de significados. El líder se presenta entonces en identificación con el Cristo sufriente, el Cristo redentor, que asumió el sacrificio y tormento para salvar a los hombres, pero que al mismo tiempo es un guerrero, que inspira la lucha por el pueblo. De la misma manera en que el socialismo real fue ateo, el Cristo del cristianismo no es guerrero, pero estas contradicciones son obviadas en el discurso, que de algún modo contiene reminiscencias del movimiento de la teología de la liberación. Chávez, como saben, muere el 5 de marzo de este año, luego de una dura lucha contra el cáncer durante más de 2 años, lo que viene a constituir una etapa cumbre de esta manifestación cíclica en la construcción del Chávez redentor de los pueblos, Chávez redentor de los pueblos del mundo. En fin, estamos de nuevo aquí, constatando la vigencia de esta misión redentoria y libertaria de Bolívar, sacralizada en la sociedad venezolana. Aquí estamos, de nuevo, aproximándonos al imaginario redentor de las tres divinas personas que continúan reconstruyendo y reforzando el poder en Venezuela. En los tiempos de la dictadura, la tríada era Virgen de Coromoto, Bolívar y Pérez Jiménez, que era el dictador. Era el ideario nacional de los tiempos de esa dictadura. Ahora es Cristo, Bolívar y Chávez en tiempo de la revolución bolivariana. Nuevamente la promesa populista que se trueca, como antes, durante dictaduras y gobiernos democráticos, en símbolo que apoya corruptelas civiles y militares sostenidas en el estado petrolero mágico y magnánimo que también describió Coronel. Y de nuevo el culto al petróleo, el llamado estiércol del diablo, mené, como llamaban los indígenas a ese betún aceitoso que salía de las entrañas de la tierra. Ese oro negro de la edad moderna que todo lo puede.
que ha conformado buena parte del ser y deshacer de Venezuela. Si al inicio del siglo XX se le cantaba y se le rezaba a San Benito y se le colocaba por encima del chorro de petróleo, del chorro negro para calmarlo, a principios del siglo XXI seguimos cantándole y rezándole al petróleo y al santo Chávez para que resuelva los problemas del presente. De nuevo el estatismo, el rentismo petrolero y el personalismo político definiendo los ejes sobre lo que gira la política en Venezuela. Ahora la revolución como espectáculo y la promoción fragmentaria y desigual de la participación configurando una nueva geometría del poder. Hoy, la concentración absoluta de los poderes fundamentales del Estado, así como la prédica y la práctica autoritaria orientada a intervenir y someter la economía y la opinión pública en nombre del socialismo. De nuevo, el tema constitucional y los riesgos que confronta la democracia están en el terreno de discusión. Y nos preguntamos, ¿qué será del chavismo convertido en una religión, con objetos, cultos, rituales y fieles? ¿Seguirá Chávez, el líder muerto, ejerciendo sus poderes para proteger y velar por las necesidades de un pueblo que todavía se siente desprotegido? ¿Va a quedar Chávez convertido en una estampita y su legado convertido en objeto de culto individual o grupal? ¿Por qué esta deidificación? ¿Es una necesidad del control del destino en tiempos de incertidumbre ideológica y deriva institucional? ¿Se dedicarán aquellos autodenominados hijos de Chávez a acabar con su legado y las gloriosas luchas que significaba el héroe, al menos aquellas de la inclusión social que tanto reivindica el pueblo? ¿Es que la lucha por el poder aumentará la represión ejercida sobre los críticos internos dentro del chavismo y los opositores? ¿Cómo la religión, que deriva de la palabra religare, que significa atender, mantenerse unido y una relación estrecha y duradera con lo divino, se traduce en prácticas opuestas, en su contrario, negliger, que descuida, socava y desliga? ¿Cuáles serían las referencias teóricas simbólicas que nos pueden guiar en consenso, reconciliación y unidad nacional, que apele al diálogo, al debate y a la convivencia? Muchas preguntas, apenas han pasado 2 meses de la muerte de Chávez. No nos queda otra que profundizar la democracia, el respeto irrestricto a la violentada Constitución Bolivariana de Venezuela, y hacerlo en medio de una crisis política que el gobierno actual chavista intenta superar sin reconocimiento ni diálogo con los representantes de la mitad del país que votó en su contra en las elecciones del 14 de abril. Y despreciando y reprimiendo a partidos, gremios, sindicatos y organizaciones sociales que reclaman derechos en medio de estas dificultades. Es hora de reconocer la participación de los ciudadanos de ambos lados del espectro político, de luchar desde los espacios institucionales y sociales. Hora de presionar para alcanzar un escenario de diálogo que aborde los múltiples y urgentes problemas nacionales. Allí seguimos, situados en el campo de las subjetividades e imaginarios sociales, pero también en el de luchas hegemónicas y contrahegemónicas, que se libran en el campo de lo social, lo político, lo económico, lo religioso, lo cultural. Allí andamos, ahí seguimos, con angustias y temores, pero también con esperanzas y sueños. Esto es lo que quería compartir con ustedes y ver qué luces y qué sombras emergen de este diálogo. Muchas gracias. Con el afán de promover el diálogo, vamos a abrir la sesión a una ronda de preguntas, comentarios por parte de ustedes. Creo que Mireya puso varios temas álgidos sobre la mesa. A Chávez también le gustaba cantar mariachis. Bueno, entonces, por acá. Buenos días, agradezco
agradezco mucho su participación y venimos a platicar de esta imagen que hay del chavismo allá en Venezuela y que, bueno, me parece que para los ojos del resto del mundo a veces se distorsionan por el efecto de los medios, ¿no? Entonces siempre es interesante saber, bueno, qué pasa estando allá en Venezuela. Y en consecuencia yo le preguntaría qué es lo que, digamos, cómo queda ahora el imaginario del pueblo venezolano ante la desaparición física de Chávez, ante la propuesta de Maduro que como que no termina aparentemente de amarrar, y como usted bien indicó al último, con esta 50%, esta porción de la mitad de la ciudadanía que está en contra de esta postura política, ¿no? En ese sentido, ¿cómo se está reconstruyendo? ¿Se queda en el mismo estadio? ¿Qué está sucediendo con el imaginario de la gente que ve en Chávez como una posibilidad? Gracias. Sí, esa es la... Gracias por esa interrogante, que es nuestra interrogante fundamental. ¿Qué va a pasar? Porque apenas, bueno, muere Chávez, al mes tenemos las elecciones y ya al mes hay al menos casi 1 millón de votos que pertenecían al chavismo, al menos había obtenido Chávez en las elecciones de octubre del 2012, pasan a la oposición. O hay un nivel alto de abstención en el chavismo. De una parte esto a nivel electoral, pero de otra parte la exaltación y la reafirmación a nivel de la estructura mediática de esa edificación de Chávez. La pregunta que nos hacemos junto contigo es qué va a pasar, si Chávez efectivamente se va a convertir en la estampita que vamos viendo, en el rosario que vamos viendo, en el altar y en el Santo Chávez del 23, esa imagen que veían del Santo Chávez del 23, en una zona popular armada donde se luchó contra la dictadura, es el 23 de enero, en una zona del oeste de la ciudad, muy popular, muy heroica, muy luchadora, pero bueno, también muy armada. Allí en ese espacio es donde está ese edificio naranja que vieron allí instalado, es desde donde Chávez dio el golpe de Estado en el año 92, y allí es donde está ahora su feria. Y fuera de allí se monta una capilla del Santo Chávez del 23, y al preguntarle a la gente, hacíamos trabajo de campo allí, qué es lo que significa, por qué hicieron esa capilla, y también lo hacíamos en las exequias de Chávez durante 5 días, estuvo 10 días, pero estuvimos algunos días allí, 5 días, entrevistando a la gente a ver qué es lo que sentían, lo que iba a pasar con Chávez, ¿no? Entonces las personas en las exequias decían, tenemos que seguir, apoyar en este momento a Maduro porque es lo que nos pidió. Y bueno, y después veremos si lo hace bien o mal, pero tenemos que proteger el legado de Chávez. Y cuando preguntábamos cuál era el legado de Chávez para la población, ellos decían, nos dejó patria, nos dejó, nos puso, o sea, era como la visibilización de ellos. Nosotros tenemos que luchar por este país porque este país también es de nosotros. Y nosotros es el pueblo o los sectores populares. Pero cuando preguntábamos aquí en la capilla qué le pedían a Chávez, porque bueno, es un objeto de culto, va la gente, le lleva flores, hay la señora que cuida el lugar le pone 2 veces al día café, porque él le encantaba el café, tomaba mucho café. Entonces es toda una serie de rituales y de formas, y justamente un imaginario que además fue construido y muy reforzado por él en ese vínculo directo que establecía vía los programas de radio, de televisión, etcétera, con el pueblo y en su recorrido. Entonces, ¿qué le pedían? Y lo que decían que le pedían era que les diera fuerza para seguir, fuerzas para no perder lo que habían ganado. Pero cuando dicen no perder lo que habían ganado, es su posición, de alguna manera, por decirlo en nuestros términos, en el espacio público. Pero uno no escuchaba en ellos una propuesta en el sentido de los derechos ciudadanos que les tocan, no está traducido. Y en ese sentido creo que esa crítica desde el populismo viene allí, que entonces fueron cantidad de misiones que efectivamente favorecían el pueblo, pero que no son sustentables ni se pueden mantener si el precio del petróleo baja y si la deuda, que cada vez es mayor nuestro problema, la crisis económica, pues no va a ser sustentable. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con ese enfoque rentista, distribuidor?
de la renta petrolera y no de cambios estructurales que no se dieron. Bueno, estamos ahorita confrontando grave crisis política y económica. Nosotros tenemos temor, y es parte de lo que, bueno, tratamos de ver en qué espacios trabajamos, de que el control de la disidencia interna del chavismo o de la crítica interna del chavismo y la externa pues aumente. Ha sido así en apenas un mes de gobierno de Maduro, entonces no sabemos qué puede ocurrir. Yo de todas maneras digo, personalmente creo que el hecho de que los sectores populares se hicieron visibles y asumieron que les toca, que el país, que el tema, no solamente el tema de la distribución de la renta, no, sino que su incorporación como sujeto social es irreversible. O sea que en algún momento eso se va supongo que se aguantará hasta un momento, apoyarán al gobierno actual, que se dice y se reconoce hijo de Chávez, pero creo que si esa situación comienza de nuevo, que de hecho va haciendo por prácticas clientelares, corruptas, etcétera, a excluir a los sectores populares, pues supongo que habrán expresiones de organización y de manifestación de ese sujeto popular que sí emergió en este periodo y que eso es irreversible. Igual porque el resto del país, creo que también, tanto el sector popular se hizo visible como los sectores altos que nunca se ocuparon del país, era absoluta la comodidad y la responsabilidad ciudadana con respecto al país que nos toca y que tenemos todos que luchar para que esos graves problemas se resuelvan. Gracias. Bien, ¿alguna otra intervención? Miguel. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En el panorama que nos has dibujado, lo que queda claro es que Chávez era muchísimas cosas, ¿no? Era un héroe político, un héroe religioso, un héroe popular, ocupaba muchos espacios y lugares simbólicos, ¿no? Entonces, la pregunta que surge de aquí es, si Chávez era el gran hacedor de sentido sobre Venezuela, el futuro y su gente, la pregunta aquí es, ¿quién puede ocupar el lugar, no? Si Chávez no está, ¿quién o quiénes son y pueden ser los productores de sentido cotidiano, nacional, de vínculo social, de organizador, de trabajo, pues, ¿no? Porque sí, claro, por un rato puede seguir funcionando la figura de Chávez como un santo que desde la lejanía puede alumbrar, digamos, a la gente. Pero esto se gasta, evidentemente, ¿no? Esto no puede durar más allá de unos pocos meses. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién o qué puede tomar el lugar de Chávez? ¿El mercado, otros grupos sociales, una intervención ideológica internacional? Porque claramente si Chávez era tan importante, los propios grupos sociales que podían producir sentido diferente al de Chávez eran silenciados, ¿no? Entonces, cuando se apaga ese discurso, ¿qué queda? Sí, efectivamente, creo que ese liderazgo de Chávez, bueno, centrado en su persona, ese culto a la personalidad y además por su característica, ese carisma, pero también ese carácter mesiánico del ejercicio del poder y además la fragilidad institucional que se produce luego de que, bueno, todos los poderes estaban en torno a él y él designaba, quitaba, ponía, bueno, presidentes del Tribunal Supremo, del Consejo Nacional Electoral, o al menos cercanos a él, no permitió que al contrario, se fragilizaron las instituciones, pero tampoco se permitió efectivamente que surgiera un liderazgo, no solo popular, liderazgos medios o otros liderazgos, incluso en el seno mismo del chavismo. En ese sentido creo que para el chavismo es una problemática muy grave, porque además no solamente el tema de los sectores sociales civiles, sino que también están los militares, y en los militares hay fractura. Todo el país, toda Venezuela está fracturada, y todos los espacios, academia, medios, iglesia, militares, todos los espacios están. Hay un grupo u otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, al interior del chavismo cuesta y hay luchas internas muy fuertes. No creo que a corto plazo se genere una figura, y esperemos que no sea así, un liderazgo que tenga las características que tenía la de Hugo Chávez. Ese hacedor como llamas, de sentido, es el mago de las emociones, se le llamaba, ¿no? Entonces, creo que
realmente nos toca, y para no seguir cultivando el petróleo y no seguir alumbrando los santos que van a salvarnos, tenemos que construir ciudadanía y tenemos que ocuparnos y luchar en los espacios institucionales, recuperarlos y recuperar también todas las propuestas de la Constitución Bolivariana de Venezuela, que son cosas fantásticas, realmente muy inclusivas y muy participativa y protagónica. Lamentablemente, Hugo Chávez después del 2006, cuando se vota la reforma constitucional para convertir el país al socialismo, que fue rechazada, hubo ahí un desvío de esa democracia participativa y protagónica que tanto se pregonaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que hacer un trabajo de tender puentes, de generar espacios de diálogo que, sin renunciar a las posiciones, porque son dos bloques, medio país, de un lado o de otro, puedan acordar consensos mínimos para resolver los graves problemas sociales. Creo que los imaginarios, de todas maneras, en el sentido de cuáles imaginarios podrían guiar el norte y futuro común compartido. Uno se pregunta en este momento cuáles podrían ser. Creo que la lucha contra la violencia, la profundización de la democracia, que en este tiempo tenemos 14 años en este conflicto y sin embargo seguimos apostando a la democracia. Sin embargo, a pesar que hemos estado todo el tiempo en el borde, ya hay momentos, estamos de nuevo en este momento que uno siente que va a una guerra civil, logramos avanzar y no desatar grados de violencia extrema y abierta. Entonces creo que el venezolano sigue apostando a la convivencia democrática y pacífica. Creo que eso es un punto que nos puede guiar, puede ser el norte común compartido. Creo que esa construcción y reconstrucción identitaria también nos va a ayudar. ¿Quiénes somos y qué es lo que queremos como país? No está fácil la tarea, pero creo que tenemos todo este tiempo de politización durante estos años, nos ha servido, bueno, para todo el día pasamos hablando de política, todo el día vivimos en esto angustiados y también con esperanza. Bueno, las redes sociales prendidas todo el tiempo, y creo que, bueno, que eso tiene que llevar alguna cosa positiva desde el punto de vista de la recuperación de ese sentido común compartido. Gracias. Alfredo. Bueno, motivado por la pregunta que ha hecho Miguel Ángel, tú en un trabajo anterior, hace unos años, Mireya, nos decías que existían dos imaginarios, justamente los que correspondían a cada una de las fracciones de la sociedad en la que se divide Venezuela. Creo que el otro imaginario ahí está, y es el imaginario neoliberal, ¿verdad? Que es una doctrina, que es una religión, que es un dogma, y ahí está. Yo creo que si se desmorona el imaginario creado por Chávez, ahí está el otro, ¿verdad? Y bueno, yo lo pienso y me interesa mucho, digamos, hacer esta relación con lo que vivimos, por ejemplo, en México, ¿verdad? Es igualmente la divinización, ¿verdad?, del mercado, es el nuevo Dios. Ahí está, nada más que no lo vemos porque está en todos lados. Lo hemos asumido, pero el fenómeno, digamos, el proceso, ahí está. La creencia, aquí la tenemos, ¿verdad?, en el mercado, y el dogma, ahí está, y está la creencia, y está a nivel de religión. Entonces, no es que con esto diga, pues acá nosotros también, no, sino en términos de reflexión, ¿verdad? En un lado no hay reflexión, pero en el otro tampoco. Acá tampoco la vemos, ¿verdad? Entonces, creo que el problema es mucho más complejo que la del líder, que la existencia del líder, ¿verdad? Y estas asociaciones con, digamos, con las figuras de la religión cristiana o de Bolívar, denotan algo más que una presencia contemporánea de un proceso subjetivo y emocional. Creo que tiene una beta mucho más honda y que habrá que pensar, ¿verdad? No es construir la ciudadanía, creo yo, debemos considerar, tanto ustedes allá como acá, ¿verdad? Estas vetas que trascienden
contemporáneo, a lo que vivimos, porque también cada imaginario se construye de acuerdo a una condición social. Tú mencionaste a Laclau, bueno, ahí hay también un punto de vista muy importante, cómo se crea la necesidad, ¿verdad? Entonces, bueno, era un comentario, no sé, pude formular la pregunta, pero... No, es muy importante ese comentario, porque la pregunta que nos hacemos ahora, a pesar de toda la retórica revolucionaria, es si efectivamente es un proyecto revolucionario que cambia estructuras y que cambia, que la propuesta venga a transformar realmente no solo las condiciones de producción y de distribución de la riqueza. Y lo que vamos viendo y lo que va traduciéndose, vemos además la crisis que confrontamos, tiene que ver con que se habla en Venezuela actualmente que es un capitalismo de Estado, o sea, es el Estado comunal que plantea la revolución, el Estado conformado por grupos sociales, etcétera, de formas organizativas distintas que plantean una estructura institucional alternativa, etcétera. Vamos viendo que se convierte en un Estado descomunal. Ha hablado Margarita López Mayas de ese Estado descomunal. Es un Estado que reforzó, pero al extremo, lo que habían sido la democracia anterior y lo que había sido el Estado rentista petrolero del pasado. O sea que al no ser 98,5% de la riqueza del país, o sea, los ingresos son ingresos petroleros y todo ello se va en gasto público, etcétera. O sea que tampoco se han todas las alternativas que se propusieron con respecto a las formas organizativas de producción, incluso luego de expropiaciones que se realizaron en Venezuela durante este tiempo, no están produciendo nada. O sea que al final tampoco ese imaginario revolucionario que inicialmente se propuso no está rendiendo fruto, al contrario, sigue reforzando ese Estado, capitalismo de Estado descomunal, que es el mismo que defiende el neoliberal. Por eso me preguntaba al final de esta ponencia, ¿cuándo vamos a dejar de hacer el culto al petróleo? ¿De qué forma? ¿Cuándo se transforma ese culto al petróleo? Yo sí creo que hay una beta más allá de lo nacional y lo figurativo, aunque ella, por supuesto, forma parte de nuestra conciencia histórica, que es todo el legado de Bolívar, por supuesto, el tema de la integración latinoamericana. Hay varias tareas pendientes que si se retomaran desde una propuesta inclusiva, una democracia participativa y protagónica, pero inclusiva de todos los sectores sociales y no solamente de un sector que se reconoce, entre comillas, como revolucionario, podríamos avanzar. Yo sí creo que efectivamente hay algunas apuestas desde el punto de vista sociopolítico, desde el punto de vista regional, desde el punto de vista incluso de una economía sustentable, de un régimen que reconozca la diversidad y multidiversidad étnica que tiene Venezuela y los países de América Latina, entre otros, que podamos llevarlo adelante, pero es lo que nos toca crear. Es lo que nos toca, y creo que no es solamente un trabajo venezolano, nosotros estamos en esta coyuntura, pero efectivamente ustedes lo señalan, pues cada uno de los países está viviendo esta crisis de lo político, esta crisis de lo social, esta crisis de lo económico. Y lo conversábamos con Manuel y con Salvador en estos días, cómo es que finalmente lo político se nos está diluyendo entre las manos. Lo político, ¿qué es ya? Ahorita nos preguntamos, ¿es estrategia, es mercancía, es marketing, es espectáculo? ¿Qué es lo político? ¿Y qué hacemos nosotros como ciudadanos ante ese líquido que va haciendo la política y que pareciera entonces que se traduce en esquemas extremadamente pragmáticos de acuerdos entre grupos, etcétera? Creo que de verdad tenemos un desafío muy, muy grande por delante para construir ese mundo. Otro mundo es posible, creo que sí es posible, pero tenemos que trabajar en ese sentido. ¿Alguna otra intervención? La última, Tere. Sí, yo escuchando las intervenciones, sí, porque presentas, me hago una pregunta que a lo mejor le da un giro a las reflexiones que has venido haciendo, pero
yo me pregunto, ¿qué llevó a Venezuela al 50-50? ¿Realmente qué lo llevó a estar en un país dividido? Muerto el rey, la primera pregunta que a mí se me antoja es cómo quedaron las fuerzas, las militares, porque parece en una cierta estructura social que estos 14 años de caldo de cultivo también tuvieron muchos costos, ¿sí? Entonces, ¿cómo queda el asunto ahí? Y con respecto a este asunto del petróleo y la economía y tal, yo diferiría un poquito en ese punto con Alfredo, en el sentido de que realmente sí la economía está ahí, está llevándonos por caminos un poco escabrosos, pero lo interesante es cómo cada uno día con día nos vamos acoplando en Venezuela, en México, en Colombia, en Chile, en donde sea. Yo veo la situación como un gran desafío para la izquierda, esa del proyecto utópico de la democracia, movilizar a la gente, ganar adeptos y demás, que tienen las mismas intenciones que la derecha, en los matices que se quiera, pero por hacer estos dos grandes bloques. Y el estallido, y lo hablaba con Alfredo hace unos segundos, el estallido no solo de lo político, de la política como tal, que ha llevado al mundo a este calidoscopio en el sentido de la fragmentación, y en donde estamos metidos todos de una u otra manera, ¿hacia dónde nos va a llevar? Porque hay asuntos en donde en otro momento las posiciones teóricas dirían el mundo se va a mover. El mundo se va a mover frente a algo que parece incluso espeluznante. Y el asunto es que el mundo no se mueve. El mundo no se mueve. Los grandes cambios que está sufriendo México, particularmente, que pueden ser primos hermanos de los de Venezuela, en otro momento hubiéramos apostado que sobre todo las nuevas generaciones estarían pegando de gritos. Y las nuevas generaciones no se mueven. Es así como, ya veremos qué hacemos. Por lo pronto no tendría por qué preocupar, o no de la manera en que se preocupan las viejas generaciones. ¿Qué es lo que tendríamos que aprender en tu opinión y de quién? ¿Y de quién? Porque hemos escrito mucho, reflexionado mucho, hay muchos kilos sobre sincretismo, sobre qué orientan las actitudes del voto, pero la realidad nos está juzgando muy severamente a los que nos ocupamos, y me incluyo, de este tipo de cosas. Parece que no alcanzamos a tener la respuesta. Y eso me parece muy preocupante. Si este sentido de hacer política, de saber hacer política, está totalmente estallado, la confianza totalmente desmembrada, ¿en qué y en dónde estamos? Muchas gracias, Teresa, muy interesante. Tenemos poco tiempo, pero quiero retomarlo porque de verdad es muy importante lo que señala. Tú te preguntabas qué pasó, cómo llegamos a ese 50-50, ¿no? En Venezuela se dice que Venezuela es como un cuero seco, que tú la pisas por un lado y salta por otro. O sea, uno no se espera, uno creía que además muerto Chávez, uno dice, muerto el perro se acaba la rabia. O que iba a ser, bueno, el desmontamiento del chavismo, o al contrario, por esa excesiva instrumentalización política de su muerte, sobre todo utilizada electoralmente por Maduro, iba a haber entonces más bien una diferencia muy grande entre la oposición y el gobierno y las elecciones, y no fue así. Entonces creo que seguimos reproduciendo esa... Decía yo que nosotros en 5 momentos históricos hemos vivido esto.
conflictos, tensiones, divisiones en la historia de Venezuela. Y de nuevo se da en el año, a partir de 2000 hasta acá, ¿no? Sobre todo con la presencia y el verbo tan fuerte de Chávez, de amigos y enemigos, el adversario como enemigo. Entonces creo que hay una base social, socioeconómica, política y cultural que permite que esa fragmentación se instale. O sea, no es que Chávez la inventó, había una desigualdad, unos niveles de marginalidad, de pobreza, de exclusión y una diferencia y fragmentación incluso espacial. Quienes van a Caracas pueden ver en la ciudad y los cerros alrededor llenos de pobres y los cerros no aparecen ni siquiera en los mapas. O sea que eso estaba allí. Chávez, por supuesto, la utiliza en esa visión maniquea de la política de amigos-enemigos, pero sigue estando, un poco retomando lo que decía Alfredo, porque Venezuela, justamente por ser un estado rentista y porque hemos tenido un modelo que siempre mirando hacia el norte, privilegia, el bienestar, la noción de progreso, de la sociedad de bienestar, que es también una exaltación al consumo, exaltación a un modelo de sociedad que nos resiste, no solo en Venezuela, sino que ya no estamos, la naturaleza nos está pasando factura, pero también la economía, la política, etc. En ese sentido creo que efectivamente estamos allí metidos en ese desafío. ¿Y qué hacemos entonces frente a esa fragmentación, frente a esa, pareciera esa pérdida del norte de la política? Yo creo, tú dices, el mundo se va a mover, uno lo espera y no lo ve moverse. Tal vez no lo vemos moverse desde los lugares y desde las formas tradicionales que nosotros lo veíamos. Porque hay también fragmentación y movimiento fragmentado por circunstancias, por situaciones puntuales. Estoy pensando en el movimiento 132 de México y así cantidad de ejemplos en el que los jóvenes salen y desde sus formas, desde los lugares, desde las redes, etcétera. Creo que los partidos políticos y las instituciones no están viendo hace rato cuáles son las nuevas formas de participación de los jóvenes, las formas en que ellos, se expresan, y hasta que eso no se recoja o ellos no deriven unas maneras distintas de hacer política y de participar, no vamos a poder ver un cambio. Yo siento que sí hay un movimiento, es muy angustioso y es muy incierto, pero está dándose, yo creo que está dándose. Y nosotros, se habla del miedo líquido, dice Bauman, porque estamos en este temor permanente a qué es lo que va a ocurrir, es como si va a ocurrir algo que no está ocurriendo. El deporte, el desmadre, pongan en los términos de cada uno de los países. Estamos en eso, lo que estamos es, tenemos que montarnos en ese tren aunque nos dé tanto susto, y nosotros que vivimos en la montaña rusa allá en Venezuela, pues nada, nos toca. Y creo que desde el punto de vista nosotros que tratamos de hacer psicología política, entre comillas, nos está tocando también releer y buscar otros referentes para entenderlo, o por lo menos intentar comprender esto, o al menos registrarlo, y serán las generaciones futuras quienes lo analizarán posteriormente. O sea, tenemos cantidad de datos que ahorita no podemos, desde el lugar donde estamos implicados y con el susto que tenemos y con el movimiento y con las crisis que confrontamos, nos va a costar mirar. Tal vez más adelante esas miradas nuestras de ahora pues también servirán para construir nuevos saberes y conocimiento en el campo de lo psicopolítico, lo sociocultural. Yo creo que de todas maneras es un tiempo interesantísimo. Me da mucho susto, pero es muy interesante, y creo que invitaciones a los jóvenes a que se monten en esa dinámica y hagan de otra manera la política, porque vimos que nosotros creo que estamos un poquito fracasados en ese sentido. Lo que hemos hecho, lo que hemos tratado de hacer, lo que han hecho los políticos y nosotros dejarlo hacer, pues creo que no dieron muy buenos resultados, ya lo vamos viendo en todos los países. Antes de finalizar, ya Juan me puso no Juan, sino el tiempo que nos limita. Quiero agradecer de verdad la invitación a compartir con ustedes, porque necesitamos ver esto desde fuera también, y estas preguntas son importantísimas porque uno vive sumido en aquella tormenta y necesitamos mirar y todas estas interrogantes que uno se lleva. Quiero agradecer a Juana Juárez, a Josué Tinoco, al equipo del departamento y de la licenciatura en psicología, todo el apoyo y toda la posibilidad de ofrecernos este espacio, porque esto también es lo que tenemos, digo yo, que hacer. Conversar y ver, compartir inquietudes, angustias, pero también esperanzas y sueños de, un futuro compartido, un futuro a construir. Eso es un norte que tenemos que ver hacia dónde nos lleva. Muchísimas gracias.
Bueno, pues no me queda más que agradecer a Mireya de nuevo. Es importante que revisen su programa, lo pueden revisar en papel, lo pueden revisar en internet, hay muchas actividades y bueno, vamos a dar paso a las siguientes actividades aquí y en otros espacios. Gracias.